poco, pero queremos saludarlo, a ver cómo le fue. Javier, ¿cómo andás? Buen día, Gustavo, un gusto enorme hablar contigo. Un abrazo grande, el placer es nuestro. Bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo crees que salió el debate? Mira, cuando vos haces la revisión de las encuestas que se hicieron en las distintas redes sociales, nuestro número que da como ganadores oscila entre el 47% a números de 80%, por lo tanto, y estamos hablando de casos de encuestas que tienen de 500.000 a 100.000 casos, ¿no? Por lo tanto, o sea, con números muy significativos. La verdad es que, y además todo el equipo estaba muy satisfecho, o sea, mira, cuando, ¿sabes qué? Había una suerte de carpa común, Sí. donde estaban los 5 lugares donde estábamos todos. Y la realidad es que eran todas caras largas menos las nuestras, o sea, esa es la realidad. Así que después van a, digamos, o sea, después van a tratar de maquillarlo, van a tratar de ponerlo en otros términos, van a tratar de dibujarlo, de relatarlo, pero los hechos hablan por sí mismos y los números dan cuenta de que hemos tenido un desempeño muy positivo. Bien, te sentís conforme entonces y sentís ganador en el debate. ¿A quién viste perdedor en el debate? ¿Quién crees que no aprovechó su posibilidad? Bueno, yo creo que sin lugar a dudas la persona que ha tenido el peor desempeño de todos ha sido Bullrich, ¿no? No ha podido contestar ninguna pregunta, todas sus argumentaciones eran simples intenciones de deseo, pero no había ninguna explicación concreta en el fondo, y además si no estaban bien articuladas. Claramente la gran perdedora fue Bullrich, sin lugar a dudas. ¿Pensaste que por ir primero, viste que al primero siempre le apuntan para que caiga, para que baje, te iban a buscar a vos los otros 4 candidatos o no? Digo, no sé, ahora digo, ya es un dato lo que pasó. Así es que digo, ahora lo que hay que hacer es analizar lo que pasó de última, digamos, claro. No tanto lo que era el ex ante, pero es cierto que el único que, digamos, ponía cosas ahí en juego y tenía todo para perder era yo, y salimos muy bien parados, o sea, y sumando. Así es que la verdad es que estamos muy satisfechos con esto. Javier, ¿cómo estás? Rosario Ayerdi te saluda. Sin dudas. Hola Rosario, ¿cómo estás? Bien, sin dudas, ser el que más votos sacó era el que más arriesgaba. Tenías que no perder votos y me parece que lo conseguiste. Ahora, hay un Javier Milei del debate distinto al Javier Milei. Te pregunto si al Javier Milei que votó la ciudadanía, los jóvenes, es el Javier Milei que dice viva la libertad, carajo. Había un Javier Milei medido, que estudió y que se preparó para esto sin salirse del libreto, me parece, ¿o no? ¿Eso fue lo que fuiste a conseguir justamente? A ver, vamos por partes. Nosotros creemos que post-debate estamos algunos puntos arriba más, te diría. Sí. O sea, que te sirvió incluso para ganar votos el debate ayer. Exactamente, digo, ese es el primer punto. El segundo punto es, yo entiendo, digamos, que hay un intento recurrente de mostrar mis inicios en la televisión. Sí. Pero cualquiera que mire lo que son las entrevistas que vengo dando en los últimos, por lo menos 3 años, no vas a encontrar ninguna situación en la cual yo tenga algún cruce o pelea. Es decir, ahora, qué sé yo, si quieren ir a buscar videos de hace 7, 8, 10 años, cuando yo tenía que ir a lugares a pelear contra 15 personas, donde no me dejaban hablar, donde me hablaban arriba, donde las producciones buscaban que se me agrediera, bueno, está bien, o sea, pero esa no es la situación convencional. Digo, sí, Rosario, a ver, digo, vos tenés que conocer más sobre mi historia. Sí. Yo vengo de la academia. Digo, a ver, yo tengo 17 libros, sí, 52 artículos académicos, no sé, 500 notas de divulgación. Me parece que es un perfil
digamos, mucho más parecido al del debate que el tipo que tiene que pelearse. Ahora después, vos no sos la misma persona en todo momento, porque si no uno Claro. es un desubicado. Claro. Es decir, digo, ¿me entendés? Sí, sí, hay que respetar los lugares. Claro, supongo que a vos te gusta el carnaval. Sí. Pero vos no vas a ver vestido, digamos, con la bien. ropa de la comparsa a la oficina. Claro. Está bien. Bueno, entonces, digo, cuando yo hago mis presentaciones en las caravanas y demás, bueno, tiene una lógica de lo que son esas caravanas. Ahora, no ibas digo, a entrar con la motosierra al debate, está claro. y no, me parece que, a ver, cuando yo voy al debate, digamos, o sea, yo le estoy diciendo digamos, el candidato más votado y el que viene, digamos, adelante con una clara luz de ventaja, yo, digamos, tengo que hablar de los argentinos como el futuro presidente. Claro, claro. Como un candidato a presidente, como un hombre presidenciable. A ver, Burgueño. Javier, Carlos Burgueño. Hola, Carlos, querido. Ojo con esta pregunta de Burgueño. No. A ver, dos cuestiones quiero hablar con vos sobre el debate. Voy por la primera. Por lo que dijo Miriam Bregman, diciendo que vos sos un representante del poder económico, en realidad es una reflexión mía, quería ver qué opinás vos. La verdad que, y esto lo hablamos contigo al aire, el poder económico no tiene mucho maridaje con vos, por lo menos en esta campaña. Recuerdo tu presentación en el Yao Yao, con el grupo Yao Yao, en la Rural, etcétera, en el Council of America. La conclusión que nosotros sacamos es que no sos el candidato del Círculo Rojo. No sé cómo lo ves vos. Efectivamente es como lo señalás vos, Carlos. De hecho, toda la parte prebendaria te diría que me detesta. Es decir, por ejemplo, el odio visceral que tiene la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara Argentina de la Corrupción, digamos, con el señor Weiss a la cabeza, digamos, tienen un odio visceral hacia mi persona. Que es, por ejemplo, alguien que opera sobre periodistas para ensuciarme cada vez que él participa de una actividad en la que estoy yo, y miente sobre lo que pasa en los eventos, por ejemplo. Entonces, que me digan que yo sigo reportando a Ornequian cuando hice una petición de que se paren contrataciones y adjudicaciones e ingresos, cuando, digamos, uno de los perjudicados por ese pedido fue Ornequian. Es decir, en el fondo, Bregman mucho discurso, pero digo, parece que ni siquiera lee lo que ocurre en la vida real. Y la segunda, vos le pediste a Patricia Bullrich precisiones sobre qué va a pasar con las LELIQs. Creo que para la gente es un tema medio técnico, pero acá lo hemos dicho, es un gravísimo problema que tiene la economía argentina que condiciona y mucho al próximo gobierno. La pregunta es, ¿qué tenés pensado vos hacer con las LELIQs y cómo le explicás a la gente de qué se trata? A ver, voy a hacer una explicación un poquito larga, pero me parece que vale la pena. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Y la realidad es que la política monetaria opera con rezagos, ¿sí? Supongamos 24 meses, o sea, 2 años. En ese contexto, la inflación está determinada por la emisión monetaria pasada, la presente y la futura. Es decir, las LELIQs son la emisión monetaria futura. Por lo tanto, lo que vos tengas en materia de LELIQs no es un tema menor porque es la emisión que viene hacia adelante. Si vos tenés una relación de LELIQs 3 veces a 1 contra la base monetaria, vos quiere decir que vos podés multiplicar la cantidad de dinero por 4 en 30 días. Esto quiere decir que vos podrías generar una hiperinflación. ¿Ok? Sí. Ese es el marco general. Entonces, si ella dice que va a combatir la inflación, en ningún momento del debate lo dijo. Se lo pregunté yo primero, no contestó. Se lo preguntó Massa y no contestó. Por eso yo le di la oportunidad de que explique la situación y en lugar de contestar, contestó con una grosería. Es decir, digo, ¿cómo voy a decir? Vos no me vas a decir a mí que tengo que contestar cuando en realidad yo tenía que preguntar. Es decir, ni siquiera, digamos, o sea, entendió la lógica del debate.
Entonces, evidentemente, si vos no corregís el problema... A ver, ellos, por ejemplo, desde Juntos por el Cambio solamente hablan de corregir el déficit fiscal. Vos hoy tenés un déficit fiscal, lo voy a redondear, de 15 puntos del PBI, o sea, ya más grande que el Rodrigazo. Sí. Y 5 es el fisco, y 10 es el Banco Central. Es decir, el problema del Banco Central es el doble del que vos tenés en el fisco. Entonces, es mucho más importante arreglar el problema del déficit cuasi fiscal, que implica arreglar el problema de las LELIC y que implica evitar que se multiplique por 4 la cantidad de dinero. Bien. Javier, una de las frases que a mí más me preocupa y hasta me da miedo, porque yo creo que tenés muchas chances de ser presidente y me preocupa desde el lado del presidente qué se hace con esto, es negar la cifra de 30.000 desaparecidos. O sea, ponerla en discusión la cifra de 30.000 desaparecidos. Es una cifra que generó consenso en una sociedad que afrontó una dictadura sangrienta por parte del Estado. Es una cifra, cuando se niega esta cifra, están haciendo negacionismo de lo que pasó y de lo que significó la última dictadura militar. A mí me asusta que con la negación de esta cifra se esté justificando lo que fue la dictadura militar, algo que yo creí que estaba saldado en la Argentina, que es una discusión a la que no se tiene que volver y que ahí no hay grieta. Creo que es una suerte de falso dilema ese planteo. ¿Por qué? Nosotros creemos que durante la dictadura, sí, primero, o sea, se violentó el orden democrático, lo cual, digamos, eso es un primer problema. El segundo tema es, el Estado tiene el monopolio de la violencia, por lo tanto, aun cuando va a una guerra, sí, con formaciones irregulares, eso no permite, no amerita, no habilita que pueda cometer excesos. Y cuando comete excesos, esos excesos tienen que ser condenados. Es decir, nosotros consideramos que los excesos que se han cometido en la dictadura tienen que ser condenados. Por lo tanto, no hay ningún negacionismo de eso. Lo que nosotros decimos es que además tienen que ser condenados los terroristas, sí, y que el argumento, sí, basado en el juicio de Nuremberg, además es falso, sí, porque, digamos, han sido condenados por delito de lesa humanidad, sí, más de 20 civiles, y donde el caso testigo es el caso Streikel, ¿sí? Entonces, digamos, con lo cual, para ir desmontando cada una de las mentiras de la izquierda en esta materia. Ahora, dicho esto, una de las cosas, yo, digamos, adhiero a la idea de memoria, verdad y justicia. Sobre todas las cosas, vos no podés cerrar las heridas del pasado si vos mentís. Entonces, si vos mentís sobre el número de desaparecidos, entonces tenemos un problema. Lo que pasa es que no es una mentira porque la verdad que no se conoce la cifra oficial, porque el Estado se encargó de taparla. Rosario, de vuelta. Hay un sitio oficial, hay 4 estimaciones, digamos, yo de cifras, sí. Yo tomé la más alta de todas, para que no haya cuestionamiento de ningún tipo. Sí, que es el registro único, sí, de víctimas del terrorismo de Estado, ¿sí? Entonces, y ese número es el que yo di en el debate. Bien. O sea, fíjate que, pero esto quiero que es importante. Sí. Si ustedes se fijan, yo tengo el hábito de redondear cifras. La única cifra que yo no redondeé en el debate, es esa. ¿Cuál es? Es esta. Es esa, por el respeto a las víctimas. Justamente, por el respeto a las víctimas, no, digamos, fíjense que, digamos, como yo no recuerdo el número de memoria, no lo acabo de decir tampoco. Bien, yo te hago las 3 últimas. No sé si soy claro, sí. O sea, para que quede claro el respeto hacia las víctimas. Pero sí, a ver, están los testimonios propios de montoneros, digamos, y exterroristas que reconocen que mintieron el número para poder conseguir subsidios. Entonces, si digamos, o sea, la Graña dice que es el responsable de ese número. Si personas como Fernández Mejía reconocen que el número no es 30.000. Porque okay. El número es un consenso social que se generó. Pero es que no es un consenso, 2 más 2 es 4.
No, porque... Es decir, Rosario, Sí. 2 más 2 es 4. Si vos te negás a que 2 más 2 sea 4 y que sea un número distinto, o sea, de vuelta, es una aberración siendo el que es, ¿sí? Y no debería haber ocurrido. Y eso, digamos, es más que suficiente. Pero mentir el número es grave. Entonces, para mí no se puede construir desde la mentira. Si vos construís desde la mentira, eso se cae. Es decir, entonces, no es negar, es buscar la verdad, ¿sí? Y la verdad no es muy delicado para estar, digamos, a ver, si es doloroso un caso, imagínate agregarle 22.000 casos o 21.000 casos. Mucho, digamos, más doloroso. Entonces, no, digamos, esto hay que ser precisos. Con esto no se puede estar, digamos, haciendo politiquería barata. Eso no es negacionismo, es la única forma de curar las heridas. Hablando de mentira y verdad, Javier, durante los últimos 10 días se decía que vos no ibas a ir al debate, que estabas enfermo, que estabas, no sé, complicado. Y vos te llamaste a silencio, no contestaste nada. 10 días, sé que hiciste un par de notas igual, pero no... ¿Lo habrás escuchado, lo habrás leído, que estabas enfermo, que no estabas en condiciones de ir? Sí, pero es muy interesante esto. A ver. Porque ese conjunto de operaciones fue montado por gente que trabaja para Patricia Bullrich y levantado por sus periodistas afines. Y entonces establecieron una mentira. O sea, yo vengo denunciando recurrentemente este tipo de mentiras y este tipo de operaciones que sale del entorno de Bullrich. Es decir, de hecho, digamos, están dando vuelta los space de Twitter donde esta persona, digamos, un supuesto periodista Grasesco, bueno, sí, bueno, ok, donde, digamos, justamente cuenta que él trabaja para Bullrich y que se encargan de todos los días generar una mentira sobre mi persona. Y bueno, entonces, digo, ese es el cambio que propone la señora Bullrich. Esto es porque... Escrachar gente con mentiras. ¿Esto es porque se ve afuera del balotaje? ¿Porque llegás con Sergio Massa? Sí, ella está fuera del balotaje. Ella está tercera, cómoda y en caída. Hoy te diría que está... Sí, es más, dicen que estaba muy afectada negativamente en la previa del debate porque se enteró que había una encuesta que ya la daba debajo de 20. Ajá, mira. Otra pregunta que te quiero hacer, porque pensamos muchos que el tema Insaurralde del yate iba a atravesar el debate ayer, que lo iban a utilizar mucho, y bueno, se hicieron menciones, pero no tanto. ¿Qué opinas del tema? Bueno, a ver, vamos por partes. El caso Insaurralde es un letrero gigante que dice: Milei tiene razón, el Estado es corrupción, ¿sí o no? En este caso. Digo, sí, a claro. ver, y claro, a ver, Insaurralde toda su vida vivió del Estado. Sí, no sé si el Estado, Insaurralde, ¿no? Claramente que ahora está investigado. No, pero por eso, estoy en el caso Insaurralde, toda su vida vivió del Estado, ¿sí? No puede no puede llevar la vida de un magnate con la que gana en el Estado. Okay, o sea, es un claro indicio de manifestación de corrupción por las acciones. O sea, punto para Milei. O sea, la casta chorra parasitaria inútil que nos hunde a los argentinos. Es decir, lo mal que estamos nosotros es porque ellos, digamos, se la afanan. Ahora, la pregunta es, está claro por qué, digamos, o sea, no trata el tema Massa porque le pega de manera directa, ¿sí o no? Sí, claro. Punto uno. Ahora la pregunta es por qué no lo levantó Bullrich. Sí, fue raro eso, ¿no? Porque además en la pregunta de Bullrich a Massa, todos esperábamos que sea Insaurralde. Yo también pensé eso, se lo tiró en un momento. Ahí tenés a Insaurralde. Le tiró una frase de Perón. Bien, ahora vamos a esto entonces. ¿Saben cuál es el problema que tiene Bullrich con eso? ¿Cuál? Que su candidato a intendente de Loma de Zamora fue mano derecha de Insaurralde por más de 10 años. ¿Se dan cuenta? Digamos que el caso de corrupción salpica a Bullrich. Por eso Grindetti sale a minimizar la situación. ¿Por qué? Porque justamente les pega a ellos de modo directo. Ellos que viven, digamos, midiendo el gorilismo en sangre, sucede que están llenos de masistas, de peronistas, ¿sí? Tienen peronistas emblemáticos, ¿no? Digamos, como el caso del Pichetto, digamos, que aseguró la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner, digamos, o el caso de Lustó, que fue ministro de Cristina y que dejó al país al borde de un desastre social, donde lo tienen a Larreta, Santilli, Ritondo, qué sé yo, digo, tiene un montón de peronistas, ¿sí? Bueno, y la propia Bullrich,
que era, era una montonera tirabomba, ahora se muestra como republicana, ¿no? O sea que vos esperabas que ella le pregunte a Massa eso. En el momento de la pregunta a Massa... No, sabía que no, claro. No, yo no puedo, yo no puedo esperar nada de Bullrich. Si Bullrich es parte del problema, no de la solución. Ajá. ¿Y Massa por qué llega al balotaje siendo ministro de Economía con tanta inflación? Porque yo creo que, digamos, el peronismo sigue teniendo una base electoral de un piso del 25% que verdaderamente es granítica. Bueno, ya me estás hablando de balotaje y no de ganar en primera vuelta, que la última vez que estuviste acá creo que tenías más chance o algo me dijiste. ¿Vos pensás que si haces un buen debate, Gustavo, el próximo tenés chances? A ver, está abierta la posibilidad. Bien. Es decir, hoy lo que está claro es que estoy en segunda vuelta. Sí, eso Bien. está claro. Y que tengo más chances que Massa de ganar el balotaje. Digo, ese es el primer punto. ¿Se puede descartar la posibilidad de ganar en primera vuelta? No es descartable. Para que eso suceda, tendrían que pasar varias cosas. Nosotros mejorar la fiscalización y evitar que nos roben 5 puntos como nos robaron en la última elección, ¿sí? Y además que vaya más gente a votar. ¿Por qué? Porque si va más gente a votar, dado que esos son los que están bien, entonces hay más chance que nos voten a nosotros, por lo tanto, eso podría hacer que pudiéramos ganar en primera vuelta. Claro, de esos 11 millones muchos van a ir a votar seguramente. Y bueno, por eso lo que estoy diciendo, si pasaran esas dos cosas, seguro que podemos ganar en primera vuelta. Bien. Pero digo, está claro que estamos haciendo un conjunto de supuestos. Ok. ¿Y qué le decís a los que, algunos me escriben, que tenés masistas en la lista? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Es un invento? De vuelta. Esta es la persecución que hacen la gente de Bullrich. Bien. Y después sucede que tienen que fue la mano derecha de Insaurralde, digamos, como candidato intendente de ellos. Entonces, y por eso yo se lo planteé a Bullrich, digo, que la gente puede cambiar. Porque si ella, digamos, hace tanta pompa de que de ser montonera se convirtió, digamos, una montonera tirabomba, a convertirse en una republicana, supongamos que fuera cierto, ¿por qué ella le niega eso a otras personas? Bueno, después vas a necesitar los votos de los que votan a Bullrich, los que votan a Schiaretti, si vas al balotaje, ¿no? De vuelta, necesitamos votos, o sea, y lo que nosotros necesitamos es convencer a la gente que la solución sí es liberal. Bien. Es decir, eso es lo que después, o sea, quiénes se suman o no, porque la realidad, si uno se pone a mirar, digo, lo vamos a poner así, Rosario sí, me va a seguir rapidísimo. A ver, Rosario, si yo te voy a hacer la cuenta, ¿a quién, si fuera la lógica de sacarle voto, a quién le saqué más votos yo? A Patricia Bullrich. No, la mayor cantidad de votos la lógica, se la claro, por eso te digo, la lógica sería que fuese a Patricia Bullrich. Ahora, le robaste votos al peronismo en el norte, en el conurbano, se lo sacaste todo. Es decir, o sea, ¿cuánto sacó el Perón, el kirchnerismo en la elección anterior? Sacó cerca de 47, algo así. En la de 2019, sí. Se cayó a 20 y algo. Sí, 25. Digo, bueno, ¿dónde está la diferencia? Digamos, esos son los números que, a ver, el éxito nuestro está explicado por todo lo que le sacamos al peronismo. Totalmente, es así, no solamente, o sea, la lógica era que le tenías que robar votos a Juntos por el Cambio y le terminaste sacando los votos también al peronismo. No, le sacamos un montón más. Sí. Es decir, la mayor cantidad de votos fue tomada desde el peronismo, si lo que le digo, sí. O sea, pero es una cuestión cuantitativa, sacamos 30 puntos. Sí. O sea, y el peronismo bajó 20, no sé, 25. 20, sí. O 20. Bueno, entonces digo, y bueno, entonces el mayor daño fue causado ahí. ¿Pensás que lo de Insaurralde complica a Kicillof en la provincia o la gente está acostumbrada ya lamentablemente a todo esto que pasa? La gente está acostumbrada, pero también es cierto que está cansada, entonces puede llegar a haber un castigo. Bien. Javier, gracias por atendernos, ¿eh? Te mandamos un abrazo grande. Por favor, gracias a ustedes. Y buen viaje para la vuelta, ¿eh? Gracias.